Hola a todos. Lo que pasó en Valencia en octubre de 2024, bueno, fue mucho más que un temporal, por muy extremo que fuera. Fue una auténtica catástrofe medioambiental. Y ojo, que tiene unas raíces muy profundas, tanto en la historia como en la forma en que se ha desarrollado el territorio. Así que, en este análisis, vamos a meternos de lleno en las causas de esta devastación, pero también, y esto es lo importante, vamos a explorar qué soluciones proponen los expertos para que una tragedia así, pues no se repita nunca más. Y para empezar, fijaos en esto. Tenemos dos testimonios. El primero es de 1864, de la riada de Carcaixent. Describe animales semivivos, cadáveres, troncos de árboles, ramas desgajadas y restos de muebles chocando entre sí. El segundo, de 2024, en Paiporta, animales muertos y cuerpos que asomaban entre el fango. Es que son 160 años de diferencia y el relato es, de verdad, escalofriantemente parecido. Claro, esto nos lleva directamente a la pregunta del millón, la pregunta central de todo esto. ¿Estamos hablando de un destino trágico, pero inevitable para la región, o de verdad se puede hacer algo para romper este ciclo de destrucción? Pues bien, para intentar responder a eso, lo primero es entender una cosa. Esto no es algo nuevo, no es un hecho aislado. Como acabamos de ver, es una tragedia que se viene repitiendo desde hace más de un siglo. Y aquí, atención, porque llegamos a un punto que es absolutamente clave. Los expertos insisten mucho en esto. No fue un simple desastre natural, no. Hay que hablar de una catástrofe medioambiental. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que en una catástrofe medioambiental, los factores humanos, bueno, pues son decisivos, ya sea en cómo se origina o en la intensidad que alcanza. Así que, si queremos encontrar soluciones, primero tenemos que entender bien el problema, ¿no? Vamos a ver exactamente cómo las acciones humanas han ido agravando y en parte incluso provocando esta situación. 228. Ese es el número de vidas que se perdieron. El coste humano fue sencillamente terrible. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud, estas muertes suponen más de 2/3 de todas las víctimas mortales por inundaciones en toda Europa en 2024. Es una cifra brutal. Y el impacto económico, pues igual de devastador. Hablamos de más de 13.000 millones de euros. Y ojo, que eso es solo en pérdidas para la industria y los servicios. Pero lo más increíble es esto. Los daños de un solo día superaron, pero por mucho, la previsión total de daños por desastres naturales que se había hecho para la región para los próximos 30 años. Pero quizá la cifra que mejor lo explica todo es esta: 7.000 toneladas por kilómetro cuadrado. A ver, ¿qué significa esto? Pues es la cantidad media de cemento que se ha echado encima de cada kilómetro cuadrado no forestal de Valencia durante 2 décadas de boom urbanístico. El resultado: hemos sellado el suelo, lo hemos impermeabilizado impidiendo que el agua se filtre de forma natural. Entonces, el informe lo resume en dos factores humanos clave. El primero es lo que llaman la cuenca antropizada, o sea, la cuenca modificada por el ser humano. ¿Cómo? Pues mira, por arriba, en la parte alta, tenemos bosques y suelos que están degradados, que ya no son capaces de retener el agua. Y por abajo, en la parte baja, todo lo contrario, superficies urbanas selladas con asfalto y cemento que directamente repelen en agua. Y el segundo factor es el amplificador climático. Muy sencillo, un mar Mediterráneo y una atmósfera más calientes provocan que las lluvias sean mucho más intensas y frecuentes. Vale, pero si la cuenca es una parte tan grande del problema, los expertos dicen que ahí mismo está también la clave de la solución. Y el enfoque que proponen es radicalmente distinto a lo que se ha hecho hasta ahora. La idea ya no es luchar contra el río, sino gestionar la cuenca entera, como un todo. Aquí es donde chocan dos formas de ver las cosas. Dos filosofías. Por un lado está el enfoque de siempre, la expansión hidráulica, que se basa en controlar el río a base de hormigón. Es lo que se llama obra muerta. Y por otro lado está la nueva propuesta, la naturalización hidrológica, que busca gestionar la cuenca con obra viva, buscando que el sistema sea resiliente. La diferencia es fundamental. Una resiste, hasta que se rompe y colapsa. La otra, sin embargo, se adapta y se recupera. Y hay una analogía que lo explica perfectamente. Pensemos en una obra muerta, como una presa de hormigón. Con el tiempo se va llenando de sedimentos, se atasca, se debilita. En cambio, una obra viva, como puede ser un bosque, con los años se hace más fuerte, más denso, y su capacidad para regular el agua va mejorando. Bueno, pues esta filosofía de la obra viva se concreta en un plan de regeneración que se apoya en dos pilares. El primero es renaturalizar. Y el segundo, que es un concepto quizá más atrevido, es el repliegue. A ver, cuando hablamos de regeneración, no estamos hablando solo de reconstruir lo que se ha roto. No, va mucho más allá. Implica también deconstruir, o sea, desmontar, lo que ya era insostenible y, por supuesto, restaurar todo lo que ya estaba degradado incluso antes de la catástrofe. Es un cambio de mentalidad total.
Y este plan se materializa en una serie de acciones, las llaman las 30R. Por ejemplo, dentro de la parte de renaturalización, pues se habla de cosas como reforestar terrenos abandonados, mejorar la calidad del suelo o recuperar la vegetación de las orillas de los ríos. Y en la parte de repliegue, las acciones son más contundentes. Hablamos de mover infraestructuras que ahora mismo actúan como tapones, de replanificar por completo el urbanismo en las zonas de más riesgo, o, y esto es lo más delicado, incluso de realojar a la gente que vive en las áreas más peligrosas. Y claro, este concepto, el repliegue, es seguramente el más difícil de aceptar, pero quizás también es el más necesario. Se trata de ser proactivos, de construir y apartarse de zonas que, seamos sinceros, ya no se pueden defender. Es elegir una retirada planificada ahora, en lugar de esperar a que la naturaleza nos obligue a hacerlo con un colapso reactivo. Llegados a este punto, la verdad es que la decisión es crucial. Todo se resume en una elección muy clara. O seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, o apostamos de una vez por todas por un futuro que sea de verdad resiliente. Para explicar por qué nos cuesta tanto reaccionar, el informe usa una fábula muy conocida, la de la rana hervida. La historia dice que si metes una rana de golpe en agua hirviendo, saltará para salvarse. Pero si la metes en agua fría y vas subiendo la temperatura muy poco a poco, la rana no se dará cuenta del peligro y acabará tocida. Pues bien, el cambio climático es esa agua que se calienta lentamente, un peligro que avanza poco a poco y que a veces no percibimos hasta que ya es demasiado tarde. Y es que los datos están ahí, y son muy claros. Los estudios científicos que se han hecho concluyen que el cambio climático hizo que este temporal fuera un 12% más intenso y el doble de probable de que ocurriera. Es decir, el cambio climático no es la causa única, pero actúa como un amplificador potentísimo de estos fenómenos. Y vamos a cerrar con una reflexión de un profesor de la Universidad de Leeds que, la verdad, nos interpela directamente. Decía, ¿qué hacer con todo este suelo? Si no sirve, no lo usen, deconstrúyanlo y devuélvanselo a la madre naturaleza. Así que, la pregunta final que queda flotando en el aire es esa. ¿Se elegirá el camino de una deconstrucción planificada o se esperará a que sea la propia naturaleza la que la imponga por la fuerza?